a hablar sobre los correctores. Vamos a hablar como un poquito más específico para aquellas personas que ya van, que bueno, ya no estamos en nuestros 20 ni en nuestros 15, que estamos más allá, que empezamos a tener como pues estas pequeñas líneas de expresión y todo eso. Se debe maquillar distinto a cuando la piel es joven y tersa. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo maquillar este tipo de piel. Porque normalmente vemos en los tutoriales, digo, yo también los he hecho, que es como aplicar el corrector, como muy cargados, mucho polvo. Y cuando una piel es madura y tiene arrugas, ese es nuestro peor enemigo, porque lo que menos queremos, obviamente, es acentuar esas pequeñas líneas de expresión o grandes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La primera clave para evitar todo esto es la hidratación. La zona del contorno de ojos, la piel es muchísimo más delgada que el resto de la cara, entonces sí necesita cuidados especiales. Entonces, si ustedes no creían en las cremas de ojos, bueno, tienen que creer, no es producto de mercadotecnia, hay que empezar a cuidarlos y se absorbe distinto que el resto de la cara, por eso necesitamos una crema especial. Entonces yo sí soy fan de las cremas de ojos y estas, bueno, no tienen que esperarse hasta que estén en las primeras líneas de expresión para empezarlas a utilizar, las pueden utilizar desde antes. Yo creo que yo sí empecé a usarlas como desde los 22 y no creo que estaría peor, como pasita. Y otro producto que me encanta, bueno, que aquí está porque ya me lo había quitado, son los parches de ojos. Estos hay de muchas marcas, esto lo compré en una tienda como de parches coreanos. Y bueno, este se supone que tiene cosas de oro y no sé qué tanto, no sé si realmente hagan gran diferencia, pero yo lo único que hago es que los meto al refrigerador y me los aplico súper fríos y trato de dejarlos el mayor tiempo posible. Normalmente me lo dejo mientras me estoy haciendo los ojos, y de todos modos me sirve como si se me cae algo ahí, pues para limpiar. Pero bueno, el día de hoy solo puse lo que es la base y la ceja para enseñarles un poquito cómo aplicar el corrector cuando ya tenemos estas pequeñas líneas de expresión. ¿Y qué productos vamos a evitar? Un producto, bueno, normalmente también vemos el uso de correctores de colores. Yo no soy tan fan de estos. Normalmente la gente, o han visto seguramente estos tutoriales de que hasta con un labial rojo se lo aplican y todo y se quitan todas las ojeras. Podemos lograrlo con un tono salmón que es mucho más suave, porque los tonos rojos así tan fuertes son para pieles muy muy oscuras. Entonces si su piel es blanca, clara o media, el tono rojo va a ser muy fuerte para ustedes. Pueden ir con un naranja o un salmoncito, y esto es solo cuando tengan unas ojeras como muy muy marcadas. Si tienen ojeras normales, pueden utilizar cosas mucho más suaves, y entre menos producto agreguemos en esta zona va a ser mejor, porque si agregan mucho producto se queda como activo, que significa que se está moviendo por ahí, entonces necesitas polvo para sellar, y entre más polvo pongas, más se van a acentuar estas líneas. Entonces por eso, entre mayor es nuestra piel, el baking es nuestro peor enemigo, así que vamos a tratar entre menos es más en esta ocasión. Ya sé que yo a veces lo hago, pero bueno, es para los tutoriales y así no tengo ningún problema, pero ya estoy consciente que sí se van a marcar más. Entonces, si ustedes no quieren, entonces bueno, vamos a empezar. Encontré este producto que me está gustando mucho, que este es de Becca, es Under Eye Brightening Corrector, que tiene este colorcito como rosita. Entonces vamos a aplicarlo. Recuerden que cuando hacemos la zona de ojos, lo mejor es utilizar este dedo, que es el que tiene menor fuerza de toda la mano, porque si aplicamos mucha fuerza podemos generarnos más arrugas. Entonces bueno, aplicamos un poquito de y aplico un poquito. Esta zona es muy importante que la cubran, que normalmente también tenemos las discoloraciones de esto, y si nada más aplicas en el resto, como que se llega a ver que estás cansado porque seguimos con las discoloraciones por acá. Entonces hay que aplicarlo ahí y lo aplicamos. Es más fácil si ustedes voltean como hacia arriba, porque así se estira la piel y llega a todas partes. Entonces yo aplico este iluminador y después voy a aplicar mi corrector. Trato de usar correctores, les digo, que sean suaves, porque cuando son muy muy espesos, también como que se ve muy cargado el maquillaje que se queda ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar de dos formas. Bueno, como es mío, lo voy a aplicar directo. Si tuvieran una clienta, pues obviamente todo con pincel. Entonces
agarro un poquitito, que ahí es del error, que muchas veces queremos aplicar mucho porque tenemos una gran ojera. Entonces agarro poquito y lo voy a aplicar ahí, justo, bueno, también aquí que tengo de descoloración, justo en el área de la ojera. Olvídense que el triángulo, que ponle para tapar, no, va a ser muy poquitito. Y con otro pincel, obviamente son de Miao, que recuerden que son los mejores pinceles que pueden tener, y vamos a suavizar este corrector. Lo aplico y voy suavizando todo esto. Déjenme agarro, bueno, algún espejito para verme aquí de frente. Y listo, pueden hacerlo así, o si no, igual con el mismo dedo podemos empezar a presionar suavemente para que el producto se quede en el lugar. Y sí pueden agregar un poco de polvo, porque si no, les digo, el producto como que se queda activo. Lo mejor es primero, siempre bien hidratada esta zona, y ya pueden aplicar. Es mucho mejor si en esta zona agregan un polvo que sea translúcido, que sea suelto, porque los polvos compactos son mucho más fuertes. Lo que no queremos es nada cargado en esta zona. Entonces, bueno, vamos a buscar algún pincel, otro igual. Este es el 6 de Miao. Tomo el polvo, quitamos muy bien los excesos. Ay, puse demasiado, pero ahí los quitamos. Y recuerden, vamos a volver a quitar. Si se vuelve a hacer como alguna línea en lo que estamos haciendo esto, estiramos esto y aplicamos un poquito. Y súper poquito. Y lo vamos a dejar así. Lo que queremos es nada más que se vea como la zona más iluminada. Si ustedes dicen, no, pero es que tengo unas ojeras marcadísimas, yo no me quiero ver nada ojerosa, pues sí, podemos empezar a jugar un poco con los colores. Una buena opción también es mezclar un tono, si tienen como dos correctores, que sea como un tono amarillito y un salmón, que esto nos va a ayudar a dar como a iluminar y a corregir. Y obviamente los correctores blancos jamás los vamos a usar. Esos tonos ni siquiera los tienen que tener, no sirven para ningún tipo de piel. Y bueno, pues los cuidados básicos que ya tenemos que empezar a tener conforme va pasando los años es obviamente bloqueador diario, sus cremas hidratantes, siempre dormir desmaquilladas, y bueno, podemos ayudarnos con ciertas cremas para estar mucho mejor. Entonces espero que les haya gustado este tutorial, que es para que vean cómo aplicar este tipo de correctores. Bueno, obviamente se ve medio extraño porque me falta todo el resto de la cara del maquillaje, pero bueno, nada más quería que nos enfocáramos en esta área esta vez. Y cualquier duda que tengan, no olviden ahí comentarla, y no olviden pues comentar, compartir y suscribirse, y obviamente vayan a checar los pinceles Miao, que están increíbles. Hasta luego.